Seguramente ya lo habrán visto en Historia de las Instituciones, el caso de la Carta Magna Inglesa, que fue digamos, un logro que tuvieron los nobles en este caso a los efectos de conseguir que el rey, en este caso, no pudiera apresarlos sin una orden judicial previa. Y de ahí también ya surgen esas garantías constitucionales que tenemos hasta hoy día reguladas en nuestra Constitución Nacional, ¿verdad? Que nadie puede ser arrestado sin una orden judicial previa, que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales, ¿verdad? Entonces, esos reclamos sociales, esos hechos sociales, antecedieron y fueron, vamos a decirle, partes y agentes de ese cambio jurídico, ¿verdad? Habíamos visto inclusive de que en la unidad 16 existen ciertos factores determinantes para que opere la eficacia de una norma jurídica en el mundo moderno, ¿verdad? Y dentro de los factores, hablábamos de esos factores relacionados a la situación social. Qué importante es que en este caso las normas jurídicas versen sobre las necesidades actuales de la población, porque cuanto más tengan que ver con las necesidades actuales van a ser de más fácil cumplimiento en este caso, van a ser mayormente eficaces. Volviendo al ejemplo de la Carta Magna Inglesa, vemos al derecho en dos de sus fases, ¿verdad? O sea, en una como un fenómeno posterior al hecho, como un instrumento legitimador y calificador de la validez formal. ¿Por qué? Porque se asentaba en esa Carta Magna del año 1215 de que ningún noble, en este caso, iba a ser arrestado sin una orden judicial previa, de que ningún noble en este caso iba a ser juzgado por tribunales especiales. Entonces, para tener eso en cuenta. Vemos asimismo, y podemos hablar actualmente de que hay tantos cambios. Primero que nada, cambios a nivel informático, por así decirlo. Ustedes saben de que actualmente estamos viviendo en la era de la sociedad de servicios, de la tecnología y de la información, en donde muchas veces los cambios que se suceden, o sea, son tan rápidos y tan veloces, más en lo que respecta a la informática, por así decirlo, a la parte cambia tan rápido, o sea, una cosa, un hecho, un punto que de repente hoy tenemos, ya para la semana siguiente cambió totalmente o varió totalmente, ¿verdad? Y hay muchas cuestiones relacionadas también, no solamente con la tecnología en algún aspecto, sino que con la tecnología y las ciencias médicas, por ejemplo, el tema de cuestiones que se suscitan en estos casos con la intervención de ciertas tecnologías, cuestiones éticas o bioéticas, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen que ver y que tienen que ser regularizadas, ¿verdad? Todos esos cambios que queremos introducir, porque muchas veces cuando vamos a, a querer ejercer ciertos cambios y más en tratándose de cuestiones humanas, por así decirlo, tenemos vedada esa posibilidad hasta ciertos extremos, ¿verdad? Ustedes saben de que no es viable experimentar con el ser humano, ¿verdad? Pues muchos habló en su momento, como habrán escuchado el tema de la clonación, ¿verdad? Ustedes saben de que la clonación humana está prohibida. En su momento se hizo la clonación de un animal, ¿verdad? Que vivió cierto tiempo, pero esa es la introducción de esos cambios, la introducción de esas tecnologías en estos casos genera tanto debate y tanta necesidad de regulación. Acá, por ejemplo, en Paraguay, nosotros no tenemos regulado todo lo que es vientre de alquiler, por ejemplo, lo que sí hay en otros países, por ejemplo, ¿verdad? Que sí están regulados, que sí se permite. Acá, por ejemplo, la regulación de los órganos, de la donación, de la ablación de los órganos, está permitido entre familiares, pero no así, por ejemplo, entre amigos, por así decirlo. Yo no le puedo donar a mi amigo
porque justamente lo que trata de proteger la ley, en este caso de ablación de órganos, es evitar el tráfico de órganos. Entonces, de esa manera se establece que aquí en Paraguay solamente se pueden donar entre sí los parientes, ¿verdad? Y en el caso de que necesite, tienen que entrar en lista de espera. Sin embargo, en otros países sí está permitida la donación de órganos por parte de los amigos, que no sean parientes específicamente, ¿verdad? Son hechos, son situaciones que van generando la posibilidad de que posteriormente se dé ese cambio jurídico, se dé la modificación de la normativa y se introduzca en virtud de esa necesidad que está surgiendo en ese momento. Se hace una pregunta en esta materia y se dice, ¿por qué el derecho debería cambiar la sociedad en este caso? Dice, si la causa final del derecho es el bienestar común, en este caso, el encauce normativo jurídico en busca del mismo es sin lugar a dudas el gran fundamento que autoriza su influencia. Sabemos de que nosotros tenemos ciertos valores axiológicos, ciertos valores que allá en el fondo siempre mueven y movilizan al derecho. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que motiva al derecho? Y como dice aquí, el bienestar común, el bien común, es decir, la paz social, que todo el mundo trate de desenvolverse en un ambiente tranquilo, en un ambiente seguro, por así decirlo, que no haya, vamos a decirle, ciertas situaciones conflictivas o que en el caso de que existan esas situaciones conflictivas, existan los órganos adecuados que se encarguen de juzgar y de volver las cosas al estado anterior en el que estaban, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos que también pasó a lo largo de la historia en el caso del derecho, ¿verdad? Sabemos de que no siempre los derechos que hoy tenemos conquistados, como serían o lo que están dentro del catálogo de lo que se conocen como derechos humanos, siempre fue así. Ustedes sabrán y habíamos visto de que en la unidad 4, si mal no recuerdo, estaba el sistema de clase social denominado esclavitud, en el cual el ser humano no era considerado sujeto de derecho, sino que era considerado objeto de derecho. Y vean ustedes de que a lo largo de la historia se luchó porque todas las personas son iguales en derechos y en obligaciones, ¿verdad? Salvo ciertas circunstancias así especiales que se pudieran generar, ¿verdad? Pero se alcanzó, se logró esa posibilidad de que todas las personas sean iguales en derecho, que no exista esa diferencia entre personas que sean consideradas esclavos y en ese caso objeto de derecho y no sujeto de derecho, ¿verdad? Entonces, con esas conquistas, recordemos que Brasil, acá en Latinoamérica, fue uno de los últimos países en abolir la esclavitud y reconocerle a los esclavos justamente todos sus derechos como personas humanas, ¿verdad? Porque es un derecho intrínseco que tiene todo ser humano, o sea, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, entre otros, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta otros casos que también lo vivimos muy de cerca y hasta hace muy poco aquí en Paraguay, son los derechos civiles y políticos de la mujer. ¿Qué pasaba? De que las mujeres, ustedes sabrán, de que hasta hace muy poco tiempo necesitaba, por ejemplo, la llamada venia marital del esposo para poder disponer de sus bienes. Imagínense, o sea, una mujer que trabajaba, que estaba fuera de su casa, ya en aquel entonces le estoy hablando de máximo 40 años atrás, acá en Paraguay, que no es mucho, necesitaba la venia de su marido para disponer de sus bienes. No podía ella disponer libremente de sus bienes, ¿verdad? Por más de que sean bienes propios, imagínense, o sea, a ese extremo llegaba. Otros derechos, por así decirlo, conquistados a raíz de los diferentes cambios sociales suscitados y de los reclamos suscitados por la sociedad. Por ejemplo, podemos hablar de los derechos laborales, de los derechos del niño, que hoy el niño es reconocido y es ensalzado
enalzado principalmente de que debe primar el interés superior del niño, debe reconocérsele al niño que ante cualquier conflicto él debe estar por sobre todas las cosas, debe primar su bienestar. Especialmente en las instituciones educativas, eso está muy de moda ahora. Exacto, y nos toca muy de cerca todos los hechos acontecidos, porque tanto se habló de este caso de los abusos, ¿verdad? Tuvimos tantos casos así fuertes en este último tiempo, ¿verdad? Principalmente el caso de los abusos que saltaron, ¿verdad? Y duele mucho y toca muy de cerca de repente ciertas cuestiones, ¿verdad? Y más para nosotros que de repente trabajamos de cerca con, con esos temas, ¿verdad? Más para la gente que está trabajando en el ámbito penal, en la parte de psicología forense, en la parte de fiscalía, ya sea de la niñez y la adolescencia, fiscalía de, vamos a decirle, penal, por así decirlo, que tienen que ver con todo lo que sea violencia familiar, todo lo que tenga que ver con el tema de abuso de menores, es muy terrible todo lo que está pasando y uno se pone a pensar y necesitamos justamente estos hechos generadores. Imagínense ustedes de que uno de repente hace unos años atrás, porque nosotros hace cuánto más o menos que tenemos así bien liberado internet. Yo me acuerdo que nosotros tuvimos nuestro primer, a ver cómo llamarle, pendrive, internet móvil, no sé cómo decirle, de Claro, de la compañía Claro, y fue hace 13 14 años más o menos, que ni bien entró la posibilidad de acceder a Internet por ese medio, a través de ese dispositivo, teníamos una especie de pendrive gigante, token, por Modem, ahí alguno un modem, recordará, modem. modem, ahí está, así mismo era, y bueno, y con eso teníamos acceso a Internet, pero y uno no se imaginaba el abanico de oportunidades que había detrás de eso. O sea, imagínense que hoy a las criaturas se les da dispositivos con acceso a internet libre y todo lo que hay detrás es así tremendo, es a lo que ellos acceden, ¿verdad? A veces, muchas veces uno es ignorante, por así decirlo, en el tema y muchos padres, por ejemplo, desconocen lo que serían los controles parentales, por ejemplo, que están, ¿verdad? Que están, que hay esa posibilidad de ponerle a los niños, ¿verdad? Porque muchas veces resulta más fácil no darle nomás el celular. Yo pues llego cansado del trabajo, entonces toma el celular y juega ahí y ve esto. ¿Qué pasa? El niño juega esos juegos gratis que están en la web, pero detrás de esos juegos gratis van viniendo publicidad y muchas veces esa publicidad, y yo les digo por experiencia, nos ha pasado de que esa publicidad tiene publicidad así de mensajes inapropiados para la edad de ellos, ¿verdad? O sea, mensajes que contienen o que redireccionan a sectores de pornografía, etcétera, etcétera. Es, les digo, chicos terribles, ustedes no les veo así directamente, no sé si tendrán hijos, sobrinos, hermanitos, primos, etcétera, etcétera, pero es el momento en que hay que regular ese tema del acceso de los niños a los dispositivos así móviles y el acceso a internet libre, por así decirlo, porque es como dice, no sé si habrán escuchado hablar de este, como es este señor que anda mucho, no me viene ahora el nombre, Gaspar, creo que se llama, que es un especialista en Miguel cuestiones así. Ángel Gaspar, de Como- Ciberseguridad Paraguay. exactamente, así mismo. Gaspar, me Miguel, acuerdo de su apellido, pero no me acuerdo de su otro Miguel. nombre. Pero y justo posteaba en Twitter, creo que posteaba de que Internet, antes le cuidábamos a nuestros niños y le agarrábamos de la mano para cruzar de la calle, digo, para cruzar la calle, y hoy tenemos que hacer lo mismo con Internet, decía, o sea, algo así, pero más o menos le resumo, no sé si es bien o mal, pero más o menos era una idea esa, de que él hace tiempo que está con este tema de ciberseguridad y muchas charlas en los colegios, muchas charlas, pero a veces como que no se le da mucha pelota, por así decirlo, porque como que uno, no, no va a pasar, no, esto no es así, pero es increíble todo el acceso que ellos tienen, o sea, dejarles
con un celular así con internet disponible es como dejarle en la calle, así, Mira, en una avenida que así, tienen, sí, Por disculpe. ejemplo, te puedo dar, por ejemplo, yo soy hermana mamá, ¿verdad? De mis hermanitos. ¿sí? Eh, yo tengo mi hermanito, el más grandecito de los chiquititos, tiene 12. Ujú, Y yo me acuerdo que mi hermano nació cuando yo tenía 15 y yo terminé la facultad a los 24 más o menos, y entonces empecé, me acuerdo, la residencia. Entonces mi mamá, como mi mamá no estaba todo el día, mi papá no estaba todo el día, estaba la señora que está trabajando en mi casa hace 27 años, le dieron un celular y Máximo me acuerdo que él jugaba los jueguitos y yo miraba así que jugaba y era, bueno, todo bien. Hasta que un día me percato que dentro de uno de esos juegos había un chat. mm, Y en ese chat él estaba hablando con alguien y este alguien, porque él tenía 8, 9 añitos, le encaraba situaciones sexuales, ¿verdad? Ese día yo le conté a mi mamá, la pobre criatura se le castigó. sí, pobre Y, Angana. sí, y yo le di, y el tema no es Máximo, porque Máximo tiene 8 años, no dimensionaba lo que pasaba, sino era la persona que estaba del otro lado, ¿verdad? Claro. Y eso por un lado. Y otro que me está pasando ahora con mi hermano de 12 años ya actualmente, que está en séptimo grado, que yo le digo a mi mamá, mamá, mira, yo necesito que Máximo tenga un celular, por lo menos un 1100 donde llamarle, pues yo necesito comunicarme con mi hermano y que mi hermano se comunique conmigo. Cuando le duele la panza, está gripado, quiere salir antes del colegio, yo necesito comunicarme con Máximo. Y me dice, no, Belén, yo no quiero ahora porque en el colegio el celular está abriendo al ciberbullying, porque antes el bullying era tesazo, feazo, bobazo, esto, son lo otro, y ahora los compañeritos utilizan el celular, le sacan a la criatura para enviar mensajes engorrosos a otras personas. Entonces yo me pregunto otra vez hasta qué punto, ¿verdad? Hasta qué punto llegamos de Es que darle esta libertad. por eso les digo, chicos, para mí es imperioso que se regule el acceso a Internet. O sea, va a ser complicado, imagínense que va a ser complicado porque de repente uno así no dimensiona todo lo que conlleva detrás, porque vos decís, bueno, le doy un celular. Nosotros también, yo tengo una hija, actualmente tiene 18 años de edad, y nosotros le dimos, no sé si no era ni 1100, ya eran esos más nuevecitos, ya eran, y le dimos a partir del cuarto grado, ¿verdad? Pero cuando eso no tenía internet todavía, era tipo para llamarle y decirle, ¿sabes qué? Por ahí llegábamos tarde porque ella entraba en un colegio Fernando, nosotros trabajábamos en el centro en Asunción y tipo para que no se desespere la criatura, porque para mí era horrores lo que llegar tarde y con el tráfico es así del centro para Fernando era mortal. Entonces para mí era una tranquilidad llamarle y decirle, sí, mami, ya vamos a llegar enseguida, no te preocupes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Eso después fue cambiando y como decís, después llegaron los celulares con cámara, llegaron los dispositivos, ¿cómo se llaman? Las redes, o sea, los sistemas de mensajería instantánea, que no solamente ya se enviaban mensajes de texto, sino que ya audio, video, etcétera, etcétera. Imagínense que hay muchísimos casos en su momento hubo y seguramente habrán de personas que le contactan y ellos porque hoy convengamos, papá y mamá salen a trabajar, acá no hay otra vuelta y muchas veces ellos quedan al cuidado de la chica, al cuidado de la señora, como decía Eliana, que está hace miles de años, pero ¿qué pasa? La señora ya es una señora mayor, no le va a lo mirar a tu hermanita así bien como por ahí, vos le mirás o le mira a tu mamá o de repente ni nuestros papás, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros papás ya son así un poco grandes y tipo que no le van a dar ese control así exhaustivo porque no dimensionan ellos todo lo que detrás de ese celular, hablo del celular, puede ser una tableta, puede ser una compu, pero hoy ya no se utiliza casi compu, entonces es tableta o celular, ¿verdad? Entonces todo lo que ellos tienen acceso detrás de eso es impresionante. ¿Y cómo les quema? Así nomás, volviendo al punto de que yo les digo que necesitamos a partir de estos hechos sociales, porque no son hechos así aislados, porque mi marido me cuenta, y bueno, y salen las noticias también de que hay, no sé, nueve denuncias, 10 denuncias de casos de abuso por día que no salen a la luz. O sea, ¿y por qué se dan esos abusos? ¿Y dónde se dan esos abusos? Y generalmente se dan en el entorno familiar según el análisis que se efectúa, ¿verdad?
¿Y por qué se dan esos abusos? O sea, estudiar detrás de esos hechos sociales y ese acceso a la información que ellos tienen detrás, ¿verdad? Porque ustedes entenderán de que hay ciertas cuestiones, hay ciertos temas que no pueden ser tratados porque no van a ser digeridos por los niños porque no tienen el discernimiento necesario, ¿verdad? Y el caso patente es la pornografía, lo que ven ellos a través de esos temas, ven cuestiones fantasiosas, cuestiones que no se adecuan a la realidad y que ellos no saben dimensionar. Y todo lo que uno así de repente se entera es así triste, o sea, ciertas situaciones así que se generan entre los propios niños, porque sabemos que ellos tienen la necesidad de explorar, sabemos que van pasando por ciertas etapas, pero eso tiene que tener un acompañamiento, ¿verdad? Y lamentablemente hoy los niños se ven demasiado solitos, o sea, porque como vuelvo y reitero, ¿verdad? Muchas veces salimos a trabajar y les dejamos al cuidado de extraños, de terceros, ¿verdad? Que no le van a dar el mismo cuidado que nosotros les damos, ¿verdad? Entonces hay que reforzar, o sea, cuesta hoy el doble, el triple lo que es la crianza de nuestros niños, ¿verdad? Porque nos insume muchísima energía, más de la que anteriormente se necesitaba, ¿verdad? Por el hecho de que estamos, eh, ¿cómo es que les digo? Estamos en la necesidad de tener que salir a trabajar. Profe, María, María Leticia. sí, le iba a comentar una situación. Yo soy docente en varias instituciones educativas Ujú, y en esta semana tenemos prácticamente en cada una donde voy en las bajadas, los círculos de aprendizaje, atendiendo los últimos hechos, ¿verdad? ujú, Pero mucho antes de que esto ocurriese en una de las instituciones en donde estoy, se hizo una capacitación a los estudiantes en relación a lo que sería ciberseguridad. ujú. Fue hecho por la policía. Entonces, pero usted sabe que yo por lo menos no salí muy convencida de esa capacitación, porque ellos es una exposición, o sea, exponen la situación y no dan solución, o sea, tampoco Mm, enseñan cómo uno tiene que prever, cómo uno tiene, en caso ya de haber caído, qué hacer. O sea, todo es exposición. claro. ¿Qué es el grooming? ¿Qué es el bullying? ¿Qué es el sexting? Todo es así, es exponerlo a los estudiantes y ellos se ríen todo. O sea, yo Mm, miraba así a la población de jóvenes nivel medio, ¿verdad? Y ellos, o sea, ellos le superaban a los por adultos, le supuesto, o sea, superaban. yo nomás les cuento lo que, una anécdota así entre paréntesis. Ustedes habrán escuchado que hace un tiempito hubo mucho el robo del tema del WhatsApp, ¿verdad? ¿Escucharon de ese tema? Sí, sí. Bueno, ¿y qué pasó? Le pasó a una amiga y la amiga desesperada se va y hace la denuncia en delitos informáticos de la fiscalía, también se va a delitos económicos de la policía porque estaban pidiendo plata. Bueno, ¿y qué le dice? Atienden lo que le dice y eso son las rabias de la vida que a uno le da. La gente de delitos, como es de delitos económicos de la policía, le dicen, bueno, decirle, escribirle a tus contactos desde otro teléfono, desde tu Facebook, desde tu Instagram, desde donde sea, para que reporten tu número, ¿verdad? Que reporten, porque así WhatsApp recibe los reportes y va a bloquear tu cuenta, ¿verdad? Y después vas a hacer para recuperar. Y no sé cómo fue que justamente en ese sentido mi marido es bastante capo en ese aspecto, ¿verdad? Y viene ella desesperada junto a nosotros y le dice, Bruno, ¿sabes que tengo este inconveniente? ¿Qué podemos hacer? Y había sido, era tan sencillo porque, ¿qué pasa? Lo que hacía esta gente era mandarle un nuevo código porque estaba para poder, o sea, enviarle el mensaje de texto que tenía, que le llegaba al celular de la persona de quien ellos se iban a apropiar el WhatsApp, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, al enviarle ese código, vamos a decirle, que le robaba el WhatsApp, le pedía ese código, ¿verdad? Y ella caía lisa y llanamente porque le decía, sí, soy de ti o no sé qué, y bueno, señora, ya no te vamos a llamar más, ahora te voy a enviar un código y dictame ese código, entonces yo voy a cargar acá en el sistema y entonces así ya va a quedar registrado en el sistema y ya no te van a llamar más. Y uno muchas veces harto de todas estas llamadas que te ofrecen miles de cosas, bueno,
aceptó, le dio el código y ahí se produjo el tema de la cancelación en su teléfono y de la instalación en otro dispositivo. Y era hacer lo mismo nomás que hizo el mismo estafador, por así decirlo. O sea, era hacer ese mismo procedimiento para volver a recuperar tu WhatsApp. ¿Y qué decía la policía? Imagínense que ellos evitaban, o sea, no te dijeron eso, no, vas a tener que esperar, que todos tus amigos, más o menos 30 40 reportan como, no me acuerdo el término, pero había que reportar como que estaba mal, algo así, que tenía una opción ahí en WhatsApp. Y entonces una vez que se juntó cierta cantidad de reportes negativos, ahí WhatsApp te bloqueaba y tenías que esperar tipo una semana después para recuperar tu cuenta. Y eso le dijo la gente de la policía de delitos económicos. Y no era así, o sea, era súper sencillo el sistema de recuperación, era hacer el mismo procedimiento, era desinstalar WhatsApp de su teléfono, volver a instalar el WhatsApp y ahí te llegaba el número o algo así, y era introducir nomás de vuelta ese número, ¿verdad? Porque WhatsApp te decía, bueno, ¿querés recibir este código por mensaje o por llamada? No sé, tenía dos opciones, ¿verdad? Y en ese caso me acuerdo que fue a través de una llamada, que se hacía una llamada a un número de WhatsApp que te daba ahí el sistema, y bueno, y ahí te dictaba el código. Y ese código vos cargabas y volvías de vuelta a recuperar tu número. O sea, para que, para hacer nomás un paralelismo con lo que dice María Leticia, de que muchas veces nuestras mismas autoridades se van y te citan y te dicen esto y te dicen lo otro, o sea, te recitan todo lo que es los conceptos, ¿verdad? Pero no te dan unas alternativas de prevención reales que necesitas o unas alternativas de solución, ¿verdad? Muchas veces así recurriendo a la red, inclusive vos encontrás alternativas de soluciones más rápidas que lo que ellos te pueden dar, ¿verdad? A eso nomás vamos, están tan huérfanos en ese sentido, o no sé si huérfanos o cerrados en cuanto a lo que es el conocimiento, ¿verdad? Pero tendría que ser como más dinámico, o sea, no ir a decirle, por supuesto, ir a explicarles en qué consiste el sexting, el grooming, etcétera, etcétera, el phishing que se habla también, bueno, no tanto en los estudiantes, pero más para nuestro lado, eh, pero darte alternativas de prevenir ese tipo de hechos, o sea, no solamente presentarte el problema, sino que presentarte una posible solución, ¿verdad? Entonces, y volviendo a nuestro punto de los hechos sociales como generadores de cambios sociales, y volviendo al ejemplo que estamos teniendo actualmente con el caso del abuso de los menores, vuelvo y reitero, Permiso, para mí es imperiosa permiso, la necesidad. profesora. Sí, Quiero dar un poquitito también mi punto de vista de lo que usted estuvo mencionando, sí, referente a la clonación de eh, la mensajería instantánea, la plataforma WhatsApp. ajá, Lo Vulneración de que... cuenta de WhatsApp, en su comentario. Vayan a decir mi grado. Bueno, bueno, le indico a esa doctora cómo es. Realmente cuando usted desinstala su WhatsApp y sí, vuelve a instalar, ujú, no va a recuperar a un profesora. No va a recuperar si la persona que está hacia el otro lado, que clonó de usted, que generalmente son personas que están privados de su libertad. Esa gente han activado lo que se llama verificación en dos pasos. ¿Cómo es esa verificación en dos pasos? Lo que hacen ellos, entran en el WhatsApp, luego entran sí, en ajuste, ujú, luego entran en cuenta. En cuenta está una verificación de dos pasos se llama, ¿verdad? Un sí, lugar donde sí, uno tiene que entrar. sí, Ahí, sí, esa es la mayor, todos debemos tener. Mira, pero hay, cuando le sucede a alguien eso, yo recomiendo a la gente, a los compañeros, a toda la persona, a sus amigos, a su pariente, a lo que sea, para que le puedan decir, para que puedan llamar al asterisco 377, que es el Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, para que le puedan decir qué es lo que tienen que hacer o puedan acercarse. Hay WhatsApp no está en Paraguay. WhatsApp primeramente está en los Estados Unidos y nosotros no exacto, tenemos acceso directo a ello, ¿verdad? ujú, Es una entidad privada. Uno. correcto, En segundo lugar, hay un correo
la persona cuando se le clona su cuenta de WhatsApp, entonces su número, ella no tiene acceso a su número. Lo que tiene que hacer es ir en una comisaría, cualquier comisaría, formula una denuncia con todas las formalidades. Esa denuncia le dice ahí al entrar en un correo, ingresa la persona en un correo desde su notebook, de celular, lo que sea, y menciona ahí que se le clonó su número. Y también adjuntan ahí una fotografía de la denuncia. Eso tarda generalmente, 6 horas tarda. 6 horas tarda para que vuelva a recuperar después. Pero por ahí si alguna persona, si quieren, ahora María Leticia, no sé, alguien quiere alguna charla que sea sobre esto, ahí Adrián va a anotar su número, Adrián Ferreira. Muchísimas gracias. Dale, Pedro, te agradezco. Yo les cuento mi experiencia, que así fue. Esto fue hace aproximadamente 1 año y medio. No recuerdo si ya en aquel entonces había esa verificación en 2 pasos. Para mí que no todavía, no quiero mentirles, porque para mí que esa verificación, ven que WhatsApp y cualquier otro sistema de mensajería o cualquier otra aplicación, por así decirlo, va teniendo sus mejoras, sus actualizaciones y demás cuestiones, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en aquel entonces, sin mentirles, ahí le dijeron de que ella tenía que hacer ese procedimiento de pedirle a los contactos que reporten que reporten el número, ¿verdad? Que reporten ese número, que reporten ese número. Porque, ¿qué pasa? El estafador, por así decirlo, no tenía acceso a los mensajes anteriores, por así decirlo. O sea, dependiendo de si esta persona, por ejemplo, o si vos tenías ¿cómo es que se llama? Tu creada tu copia de seguridad. Hay muchos factores también ahí que convergen, ¿verdad? Pero en aquella oportunidad yo me acuerdo que fue así, que se llamó a un número, o sea, ella desinstaló la aplicación, volvió a instalar no sé si en el mismo dispositivo, en otro, y ahí fue que tenía que llamar o algo así, se llamaba algún número y te dictaba un código y ese código tenías que introducir. Y ahí te retornaba otra vez tu WhatsApp, pero en aquel entonces me acuerdo que le dijeron no, que iba a recuperar tipo más o menos, porque era así como decía Pedro, se tenía que mandar un correo, no sé qué, y le iba a demorar. María Profe, Leticia, te escuchamos, ¿sí? una consulta a lo mejor un poco desubicada, pero porque no sé, pregunto. ¿Por qué siempre se dice que desde la cárcel se realizan, qué sé yo, tales hechos que estamos comentando, ¿verdad? ¿Acaso que las personas que están privadas de su libertad no tienen acceso a celulares? Yo sé que hay dentro de las cárceles celulares, ¿verdad? A mí me consta porque tengo alumnos cuyos padres están en la cárcel y en hora de clase se comunican con ellos, pero eso está permitido, o sea que parece ser que es un secreto, pero a voces otra vez, ¿verdad? Pero legalmente está permitido los celulares dentro de los penales. Y te digo que no, María Leticia, en teoría Porque, no está porque permitido, o sea, pero como las mismas decís, autoridades dicen, estas llamadas extorsivas se realizan desde la cárcel. O sea, sí. es como patear tu olla, o sea, es como patear un mal ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Así es, profe. Y lamentablemente es así. Y ahí, yo no sé si Pedro ahí eh, nos va a secundar, ¿verdad? Se suelen hacer constantemente requisas, ¿verdad? Y todas las cosas que se sacan es, por supuesto, todos los objetos que están prohibidos, ¿verdad? Sabemos eso, ¿verdad? Pero lamentablemente las cárceles son mundos aparte, ¿verdad? O sea, en teoría no está permitido que ellos tengan acceso a esos dispositivos, ¿verdad? Pero, No está pero permitido. yo no sé, o sea, no quiero que el compañero Pedro me cuelgue, ¿verdad? Pero si es que vos viste, hay un documental muy interesante en Netflix que un Sí, periodista va a las cárceles más peligrosas de todo el mundo y hace poco, no fue ni hace un año, fueron hace meses, sí, entraron en la cárcel de Paraguay y tienen seis sí. oficiales para, no sé, voy a decir un número absurdo, pero para 10.000 reclusos tienen 6 oficiales. Entonces, no está permitido, pero hay alas
donde se tienen que pagar. ¿Y a quién se le paga? Se le paga a la iglesia que sponsorea esa ala o al mismo oficial, pero no les hagan nada. Ellos son 6 para todo una cárcel. Así mismo es. Sí, te digo, ese la Policía Nacional no es el encargado de custodiar las cárceles. Son funcionarios del Ministerio de Justicia y Trabajo los que custodian las cárceles. Ellos son los guardias cárceles contratados. Y sí, he visto ese documental y así mismo es. Realmente nuestra profesión, lo que es el abogado, lo que uno va a hacer, uno tiene que visitar alguna vez las cárceles, todos los lugares, para que pueda conocer un poquitito el submundo de cómo viven ellos realmente, como se dice. Es que yo visité, Pedro, y fue la primera y la última vez que quise pisar ese lugar porque me asusté tan grande. Es muy terrible, es así, y es cierto lo que dice Pedro, para que todos tengamos alguna vez alguna percepción, porque ustedes saben de que nosotros estudiamos derecho y salimos como abogados, no salimos como especialistas en ningún fuero, vamos a decirle, ¿verdad? Ya después nosotros nos especializamos o nos redireccionamos si vamos a hacer más civil, si vamos a hacer más comercial, civil y comercial, si vamos a hacer laboral, si vamos a hacer niñez, si vamos a hacer penal, ¿verdad? Pero es cierto, es un submundo el tema de las cárceles y más Tacumú. A mí me tocó ir dos o tres veces así, pero hace años, porque yo no hago penal, pero en su momento trabajé con un colega, vamos a decirle que sí hacía algo de penal y cada tanto se iba a visitarle a sus defendidos, ¿verdad? Y es una cosa así impresionante, o sea, vos entrás y están los, digamos, que ahí, por ahí alguno que conozca más el tema me corrija si estoy en lo incorrecto. Vos entrás y te vienen así como moscas, te vienen los populares llamadores, ¿verdad? Y vos tenés que darles a ellos algo de plata, o sea, para que le llamen a tu defendido, porque si no, no le llaman a tu defendido, porque hay como, a ver cómo decirles, como pabellones, como, eh, a ver, como partes que van pasando, vamos a sectores, mejor dicho, que se van pasando, en donde en el último están los peores y ahí están todos, hay gente que no tiene ni lugar para dormir, que están. Ese documental que dice Liana es así fantástico, el de Netflix, muestra así gran parte de la realidad de nuestras cárceles, ¿verdad? Y es impresionante. Ahí de repente tienen ¿cómo que se dice? Tienen sus comedores, pero todo por supuesto tiene que estar autorizado y tienen que aportar ahí para que se mantenga eso, ¿verdad? Y mucha gente con lo que hace ahí dentro de las cárceles le mantiene a su familia, ¿verdad? Qué sé yo, hacen de peluquero, hacen de la parte de cocina, hacen de costurero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y con eso muchas veces le mantienen y hay plata, o sea, yo sé gente que le mantiene a su familia con lo que hace en la cárcel. Sí, profe, en el caso de esta estudiante que es mía este año, su papá ya me decía de que, yo también curiosa que le saco información, ¿verdad? Me dice ella que su papá tiene un negocio en la cárcel. Uh-huh. Y le digo yo, ¿en serio? ¿Y negocio de qué? Una despensa, me dice así. Sí. Ah, entonces yo, en serio, sí, tiene una despensa dentro de la cárcel. ¿Y él es el dueño? Sí, él es el dueño. Y bueno, y le pregunté si estaba condenado y me dijo que no. Esto fue, ¿sabes, profe? En el 2019, esta conversación. Y Ajá. ¿sabes qué? El año pasado le mataron al papá. Ah, madre. Mataron al papá y yo le había preguntado a esta alumna si por qué ingresó a la cárcel y es por drogas, ¿verdad? Y ahora el año pasado le mataron. Dios mío. Pero fue realmente muy feo porque hubo un video en donde le dijeron al señor, o pagás o tu hija, o la de uno de tus hijos, y él decidió, o sea, y está grabado el video, a nosotros nos llegó, profe, qué Dios fuerte, mío, qué fuerte. y él eligió él porque tampoco tenía el dinero, no tenía ya de dónde sacar, y entonces entre su familia y él se entregó y desapareció 24 horas. A la hora 26 ya se le encontró. Y bueno,
bueno, ese, o sea, terminó el negocio también. Y así. Qué terrible, ¿no? Y es lamentable, son subsistemas, submundos que están ahí dentro de lo que sería las cárceles, ¿verdad? O sea, es muy triste la forma en cómo se maneja, ¿verdad? Porque esa cárcel de Tacumú, por ejemplo, qué sé yo por decirle, tiene una capacidad para 800 reclusos, pero creo que están 3000 o no sé cuánto, alguna cosa así, o sea, no tiene sentido, o sea, qué sentido de reinserción a la sociedad, qué sentido de imposible, y están todos mezclados de repente, las personas que están así que no están bien de su cabeza, las personas que sufren o padecen alguna enfermedad infecto contagiosa, todos los adictos, etcétera, etcétera, o sea, están todos juntos, no hay ahí nada, o sea, qué reinserción, qué vas a poder conseguir en esas condiciones? Imposible, o sea, es complicado, ¿verdad? Es complicado ese aspecto, por así decirlo, y se necesita mucha inversión en este caso, no solamente inversión edilicia, sino que inversión en materia de recursos humanos que pueda ir ayudando en ese sentido, ¿verdad? Es complicado. Bueno, volviendo a nuestro punto, chicos, hablamos de las consecuencias sociales que ya habíamos tocado en las clases anteriores, ¿verdad? Consecuencias sociales previstas y no previstas del cambio jurídico. Y como habíamos trayendo otra vez de vuelta el ejemplo del edicto Riera, traemos otra vez de vuelta el edicto Riera, las consecuencias sociales previstas, ¿verdad? Él, ¿qué es lo que tenía como objetivo? Disminuir el tema de los accidentes de tránsito a consecuencia del consumo, el consumo en exceso del alcohol, ¿verdad? Pero no previó de que todos esos accidentes se iban a trasladar nomás de municipio, porque se iban a ir a otros municipios del área central y iba a seguir el baile, por así decirlo. Otro ejemplo que podemos traer a colación de consecuencias sociales no previstas del cambio jurídico. Con la introducción o con la, mejor dicho, la promulgación de la ley de la maquila para el caso del ensamble de las motocicletas, que es lo que se buscaba como finalidad, digamos, de este tema, era proveer a la población de medios de transporte, ¿verdad? Sabemos de que siempre acá en Paraguay los medios de transporte fueron un inconveniente bastante grande y en ese sentido se buscó darle una alternativa de solución a la población, ¿verdad? Tratando de que se pueda movilizar con mayor facilidad y sobre todo economía, ¿verdad? ¿Qué es lo que no se previó en ese caso? La falta de conciencia, o sea, la cantidad de accidentes producto de la inconsciencia en la conducción de ese biciclo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Hasta niños vemos que de repente están manejando esas motocicletas que no tienen, pero ni medio dedo de conciencia de cómo es vial, ¿verdad? O sea, cero de normas de tránsito, cero de seguridad vial, nada. Uno se va y sale acá cerca nomás luego, se va y le ve a la gente. Uno dice a veces, tan caro pico es los foquitos de las motos. Te vas a veces así por la ruta y le ves a las personas que se van entre 3, entre 4, con criaturas en el medio a veces, sin chalecos reflectivos, ya con una oscuridad tremenda, sin luces delanteras, a veces ni traseras, nada. O sea, y estos buscan así más o menos la muerte, porque se van en esas condiciones, a veces ni si no tienen ni chaleco, ni casco, ni hablar, ¿verdad? O sea, pero se te meten, se te cruzan, se te ponen en cualquier lugar. Entonces, ¿qué pasó? En ese caso, las consecuencias sociales previstas de esa norma jurídica, de esa ley de maquila, por así decirlo, de ensamble de las motocicletas, ¿qué es lo que quería? Quería, como una consecuencia prevista, dotarle a la población de un medio de transporte, ¿verdad? Económico, rápido. Sin embargo, no se previó que esa circunstancia iba a generarle un gasto social, pero extremadamente grande al país, ¿verdad? En materia de salud pública a raíz de los accidentes de tránsito, ¿verdad?
es muchísimo lo que se invierte en ese sentido, ¿verdad? Ustedes saben de que muchas veces, porque saben de que todo lo que tenga que ver con traumatismo y todo lo que tenga que ver con accidente, la gente directo va a emergencias médicas, ¿verdad? Y el gasto que insume eso es para el Estado es tremendo, o sea, tremendo. Y en ese sentido, entonces, cuando hablamos de consecuencias sociales previstas, son aquellas que la norma o el cambio, en este caso, ha querido, o sea, es lo que se estuvo estudiando de antemano para que se produzca de esa manera. En tanto que esas consecuencias sociales no previstas son las que convergen a la par de las otras que fueron previstas, ¿verdad? Entonces se van dando de manera simultánea muchas veces o a posterior de la implementación de esos cambios. Ya hablamos de los ejemplos. Quiero llegar a la influencia, la influencia de la opinión pública en el sistema jurídico. ¿Qué es lo que es la opinión pública? La opinión pública es esa percepción que tiene la sociedad acerca de determinado hecho, de determinada circunstancia que se va dando dentro de la sociedad. Se dice de que muchas veces esa opinión es el saber de la mayoría, es el saber vulgar, por así decirlo, ¿verdad? Y frente a ese saber vulgar está la contrapartida, está el saber científico, ¿verdad? Es el que está reservado a la ciencia, ¿verdad? Que es producto de un estudio, de un proceso que se va dando para llegar a la verdad en este caso, ¿verdad? O para llegar a los saberes. ¿Cómo definen algunos autores? Por ejemplo, Ferdinand Tonis, ¿cómo definió a la opinión pública? Decía Ferdinand de que era aquellos conglomerados de puntos de vista, de deseos, de propósitos, ya sean diversos o contradictorios, y opinión pública como potencia única y como una expresión de la voluntad común. En tanto que Herbert Speer decía de que la opinión pública eran sobre cuestiones de interés para la nación que eran expresadas de manera libre y públicamente por las personas ajenas al gobierno, que pretenden tener el derecho de sus opiniones que vayan a influir o determinar las acciones de los demás. Eso es lo que nos decía este sociólogo. Vamos a ver de que sabemos y muchas veces hoy con el auge de la tecnología, con el auge de las redes sociales, la opinión pública se potenció, por así decirlo, ¿verdad? Porque tenemos una llegada y una manera de poder conglomerarnos, de poder juntarnos más rápidamente, ¿verdad? Por la rapidez de la tecnología, ¿verdad? Y es muchas veces a ver cómo decirle, es muchas veces motor impulsor de ciertos cambios sociales, ¿verdad? Porque sabemos de que hoy ya no nos callamos más así porque sí nomás. Muchas veces sabemos de que la opinión pública estaba vedada en ciertos años o en ciertas épocas de nuestra historia, ¿verdad? Porque sabíamos de que no podíamos opinar así como muy libremente sobre ciertas cuestiones porque ya había una tendencia a considerarnos ajenos al gobierno y bueno, en consecuencia algunas persecuciones. Algunos estarán a favor, otros en contra de este sistema, pero era así, ¿verdad? Hay épocas en las que la opinión pública no podía darse de manera deliberada y de manera directa. Tenía que ser muchas veces callada, muchas veces soslayada por cierto temor ante alguna represalia que se podría dar, ¿verdad? Ciertas maneras de cómo influye la opinión pública o cómo se dan esas participaciones, ¿verdad? Están las denominadas formas semidirectas de la democracia, que están establecidas dentro de nuestra Constitución Nacional, el referéndum y el plebiscito, que son sin lugar a dudas una manera de que la población pueda manifestarse respecto de alguna cuestión que se está poniendo
vamos a decirle que se le está poniendo enfrente para que manifiesten si están o no de acuerdo, ¿verdad? Entonces, esas formas, y ustedes recordarán de que no hace muchos años atrás se dio un referéndum. ¿Y para qué era el referéndum? Era para saber si la población paraguaya estaba a favor de que los compatriotas que residen en el extranjero voten en las elecciones presidenciales, ¿verdad? Y en ese entonces ganó el sí. Entonces, solamente se votaba por sí o por no. ¿Están de acuerdo que los paraguayos residentes en el exterior voten en las elecciones presidenciales? ¿Sí o no? Y ganó el sí en ese caso, ¿verdad? Entonces, son formas a través del referéndum de que la población participe y dé sus opiniones respecto de ciertos temas, ¿verdad? O sea, no sus opiniones, sino que manifieste su postura respecto de ciertos temas, ¿verdad? Es una forma de participación de la ciudadanía dentro del proceso democrático que se da en una nación, ¿verdad? También tenemos el denominado, o sea, la denominada cultura de la legalidad, que es justamente ese conjunto de valores, de creencias, de costumbres y de conductas que permiten, nos dice Godson, al promedio de una sociedad percibir que la vida se da bajo un sistema que garantice la igualdad de los ciudadanos ante la ley, que es conveniente para sus intereses, para su progreso y para su mejoramiento de calidad de vida. Cultura de la legalidad es el apego a los sistemas normativos imperantes en un determinado territorio y en una determinada época. ¿Qué tenemos aparte para decir de lo que es la cultura de la legalidad? Es esa incorporación de esos valores, de esas creencias, de esas costumbres que están reflejadas en el apego a la legalidad y en el conocimiento al derecho. Es decir, realizar lo que está socialmente correcto, social y normativamente correcto, lo que establecen las normas. Apartarnos de la legalidad sería incurrir en lo que se conoce en sociología como desviación negativa. Ustedes recordarán de que en su momento hablamos de la desviación negativa y que hablábamos de diversos tipos también de desviación negativa. Y justamente uno de los más prominentes era el caso de las personas que cometían hechos punibles, ¿verdad? Que eran el caso de los desviados negativos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la cultura de la legalidad? Impone a la sociedad ciertos niveles de actuación, ¿verdad? Primero, el deber de encauzar la conducta cotidiana dentro de las normas jurídicas vigentes. Eso como primera parte. Y como segunda parte, el deber de exigir a las autoridades el cumplimiento de la ley, lo que conlleva en este caso a la obligación de denunciar los actos de corrupción, cualquier tipo de inconducta que pueda reñir con los valores que están consolidados dentro de la sociedad. Entonces, dos puntos, dos niveles de actuación que tiene bien concretos en cuanto se refiere a lo que sería la cultura de la legalidad. El primero, encauzar la conducta a las normas vigentes. Y el segundo, el deber de exigirle a las autoridades que cumplan y hagan cumplir la ley en este caso. Hay ciertos niveles que nos sirven a nosotros para medir la eficacia de la socialización jurídica. Y acá, dentro de los indicadores, tenemos a la conformidad, el grado de conformidad o no que haya dentro de la población, el nivel de acatamiento o de obediencia que haya respecto de esas reglas impuestas dentro de la sociedad, y por último, el de la participación social, para lograr como agentes, por ejemplo, de control social,
para lograr que las personas adecuen esas conductas a lo que impone la sociedad o a lo que está vigente dentro de la sociedad. Eso como indicadores. La obediencia de la ley, vemos de que hay ciertos factores que contribuyen para que se dé esta. La primera de ellas, el hábito de la fuerza y la costumbre, ¿verdad? Cómo se va dando a lo largo de la historia, ¿verdad? Se va, como les decía en el punto que hablábamos de los factores, qué importante es que esa norma se vea reflejada dentro de las necesidades contemporáneas de una población, porque eso va a hacer que mucho más fácil sea el cumplimiento. ¿Por qué? Porque ya está, vamos a decirle, dispuesta a esa norma en función a esas necesidades, ¿verdad? La internalización de las normas, fundamentalmente de las normas morales, nos dice. Ustedes saben de que hay diversos tipos normativos, ¿verdad? Y el único de los sistemas normativos que tiene la posibilidad de la coercibilidad es justamente el sistema normativo jurídico, ¿verdad? Porque todos los otros sistemas normativos tienen también sanciones, tienen también reguladores, pero no existe la posibilidad de obligarle al otro para que cumpla o no determinada norma moral, por ejemplo, ¿verdad? Pero qué importante es la internalización de las normas, porque siempre detrás de esas normas jurídicas hay un valor axial que conlleva detrás un valor moral en este caso, ¿verdad? Las normas que protegen la vida, las normas que protegen la libertad, todas van detrás con esos valores morales, ¿verdad? ¿Cuál es otro factor que converge o que contribuye para que se dé la obediencia a la ley? El temor a una sanción. Sabemos de que muchas veces está ese jaque. Le vemos ahí al policía de tránsito que está, vamos a decirle acá una cuadra, ah, bueno, ya no voy a más girar acá, dice prohibido girar a la izquierda, no, no voy a girar. O el semáforo está ahí y está medio en amarillo, medio no sé en qué color, entonces no voy a quedarme nomás porque está el policía ahí, ¿verdad? O sea, ese temor a esa sanción, a que me agarre el policía, me haga la multa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es un factor que interviene a los efectos de intentar que las personas obedezcan determinada ley, ¿verdad? La general inclinación a adaptarse a las circunstancias es otro de los factores que se da para que se obedezcan las leyes, el temor a la anarquía. Nos decía en su momento Rousseau, en su contrato social, de que todo lo que nosotros hacíamos era ceder una parte de nuestra libertad, de nuestro derecho a los gobernantes para que ellos gobiernen y que ellos administren, por así decirlo, la justicia y que eso no se vaya, vamos a decirle, por la borda. Entonces, que se trate de alguna manera de mantener el orden, ¿verdad? Y finalmente ese instinto social de cooperar para el bien común, para el bienestar general, vamos a decirle, y que allá en el fondo se intenta llegar a esa paz social, ¿verdad? Y evitar que reine el caos, por así decirlo, dentro de la sociedad. Finalmente, decimos de que obedecer la ley es una obligación que tiene toda persona, no solamente por el hecho de evitar ese rechazo social, sino más bien por esa obligación de justicia que existe, ¿verdad? Entonces, siendo todos los miembros de la sociedad y estando obligados a hacer lo que nos corresponde para obtener el bien común, también estamos obligados a hacer lo que nos dice la ley, que justamente es esa regla de justicia de los ciudadanos dentro de la sociedad. Es decir, es importante que converjan esos factores para que se dé primero la obediencia a la ley. Es importante que a lo largo de nuestras vidas vayamos internalizando diversos tipos de sistemas normativos, porque sabemos de que a lo largo de nuestra vida se va formando, y principalmente en las primeras edades se va formando lo que sería nuestra personalidad, y de nuestra personalidad depende muchas veces cómo nos vamos a proyectar en la vida, ¿verdad? ¿Qué tanto vamos a cumplir? ¿Qué tanto nos vamos a poder desviar de nos vamos a apartar del camino, por así decirlo, ¿verdad? Y vamos a estar, por supuesto, expuestos
a las sanciones según el sistema normativo que vayamos incumpliendo, por así decirlo. Y bueno, con esto terminamos, chicos, lo que sería la unidad 19. El próximo jueves nosotros tenemos nuestro segundo parcial y Dios mediante vamos a ver para la siguiente semana ya van a tener todas sus calificaciones. Voy a alzar en el Classroom como lo vengo haciendo y también no quiero alzar de a poco para que no digan ahora uno tiene ya el puntaje de su trabajo, el otro no. Entonces voy a alzar todos juntos ya después con el segundo parcial, les alzo todito de una todos los puntos de sus trabajos prácticos y su segundo parcial. No sé si hasta acá hay alguna duda, alguna consulta que tengan. El sistema de evaluación antes de culminar del segundo parcial, como les puse ahí en el Classroom, va a ser también el mismo sistema que tuvimos en el primer parcial, va a ser a través de un sistema de selección múltiple, formulario. Vamos a tener nuestra reunión breve para dar otra vez las indicaciones previas, por lo menos 10 minutitos antes del examen. Terminamos nuestra reunión y ya empiezan con el examen. Van a tener 70 minutos para poder rendir ese segundo parcial. Y van a entrar las unidades, reitero, 12, 16, 17, 18 y 19. Esas son las unidades que sería todo lo que es el segundo libro de Sociología Jurídica, de nuestro manual de Sociología Jurídica, para que tengan en cuenta. No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Puedo volver a repetir las unidades, profe? Les digo 12, 16, 17, 18 y 19. Esas son las unidades que van a entrar para el segundo parcial. Profesora, disculpe, usted dijo Sí. que el próximo jueves se rinde la segunda parcial, ¿no? Sí. A ver un poco. Yo tengo anotado acá que se rinde el jueves 26 de mayo. Ah, perdón, chicos, yo ya me adelanté demasiado, ¿cierto? El 26, tienen razón. Pero ya les adelanto que esas son las unidades que vamos a evaluar, para que tengan en cuenta. Muchas gracias, profesora. Gracias por la acotación, Víctor. Yo ya me adelanté demasiado. Yo no sé por qué ya pensé que la semana que viene ya eran mis parciales. Ya estaba terminando otra vez el mes. Bueno, chicos, les No hay agradezco. problema, profe. Eso pasa cuando tenemos muchas cosas en la cabeza, tenemos mucho trabajo y cosas así. Son cosas que pasan, profe. No hay problema. Sí, les agradezco, les agradezco. Bueno, chicos, les agradezco Gracias, el profe. respeto, la atención, la participación, que siempre participan. Es muy importante para mí no sentirme sola acá detrás de la pantalla. Les agradezco mucho. Éxitos para Gracias, todos y profe. nos vemos el próximo Gracias, jueves. profe. Gracias, profe.